Buenas tardes, doctor Tongo, buenas tardes. Buenas tardes, doctor, ¿cómo está? Ya, voy a ponerlo como administrador. Gracias, doctor. ¿Puede levantar la mano, doctor? No lo encuentro. Doctor Tongo, William Tongo, ¿verdad? Sí, Ya gracias, está. doctor. Convertir en coanfitrión en anfitrión. Ya está. Sí, gracias. A ver, dígame si ya está. Ya está de anfitrión, doctor. Muchas gracias, doctor. Muy bien, Sí, gracias. ya puedo. Gracias. Hasta luego. Hasta luego, gracias. Buenas tardes con todos. Me voy a presentar. Soy el doctor William Dongo, soy médico pediatra, asistente del Hospital María Auxiliadora. Continuando con las clases, vamos a hablar hoy día de la infección por COVID-19 en la edad pediátrica. Me avisan si se escucha bien, si todo, no hay ningún problema. Sí, doctor, todo claro. Gracias. ¿Se ve la pantalla? Sí, doctor. Gracias. Bueno, vamos a empezar con la clase. Vamos a hablar un poquito de la infección por COVID-19 en la edad pediátrica. Vamos a hablar un poquito de cómo fue la infección en la edad pediátrica, cómo se está manifestando actualmente, y vamos a hablar de una entidad que se presenta en la edad pediátrica, que es el síndrome inflamatorio multisistémico secundario a infección por COVID-19. Bueno, dentro de la historia de la enfermedad, nosotros somos parte o hemos sido parte de esta pandemia, y a fines del año 2019, China reporta casos de neumonía de causa desconocida en la ciudad de Wuhan. En enero del año 2020 este, se, se conoce a este nuevo coronavirus, ¿ya? Y se identifica toda su carga genética. Y en marzo del mismo año 2020, la OMS eh, mm, nos declara la pandemia mundial, ¿no? Y más o menos el 5 de mayo de 2023, la misma Organización Mundial de la Salud declara el fin de la pandemia. ¿Cómo ha sido la enfermedad en la edad pediátrica? ¿Ya? Los reportes representan casi el 18% de todos los casos, ¿ya? Se cree que existe una subestimación por la cantidad de casos asintomáticos o los que no se han llegado a informar. A febrero del 2022, aproximadamente el 75% de los niños eran seropositivos, es decir, ya habían estado en contacto con el virus, ya habían hecho la enfermedad o habían sido asintomáticos, y aproximadamente un tercio de estas seroconversiones ocurrieron entre diciembre del 2021 y febrero del 2022, cuando se presentó la variante Omicron. La variante Omicron fue la que contagió a casi todos los niños a nivel de todo el mundo. Los niños los niños parecen que eliminan los virus con cargas virales a nivel de nasofaringe que pueden ser comparables con los de los adultos o incluso superiores. Eso es lo que se ha identificado. ¿Cómo les fue con la hospitalización? Ya ha sido variado durante toda la pandemia,
en los primeros años de la pandemia, antes de la presentación de la variante Omicron, pues eran 1.5 por cada 100.000 habitantes. Luego, la variante Delta, que fue la variante más agresiva que en la edad adulta, ¿ya? Aumentó un poquito a 1.8 por cada 100.000 habitantes y cuando se produjo la variante Omicron, la hospitalización ha sido mucho más que esas, pero no se tiene un dato estadístico claro, ¿ya? Pero se cree que ha sido incluso más del doble o triple de lo que han sido con las anteriores variantes. En estas hospitalizaciones, la mayor parte han sido adolescentes, y de estos adolescentes, los que más se han hospitalizado han sido los que no tenían vacunas, ¿ya? Entonces, un factor de riesgo para hospitalización actualmente es que no tengan vacunas. Se ha visto que de los que se hospitalizaron, el 70% de estos pacientes no tenían vacunas y el otro 41% sí tenían vacunas. De estos que se hospitalizaron, requirieron cuidados intensivos, 30% los que no estaban vacunados y 16% de los que sí estaban vacunados. La tasa de mortalidad en la edad pediátrica felizmente no fue tan alta como en los adultos, fue 0.17 por cada 100.000 habitantes. La transmisión, igual que en la edad, en los adultos, es de persona a persona, ¿ya? Y el principal medio de transmisión sigue siendo las secreciones respiratorias. Durante la pandemia se han detectado moléculas de SARS-CoV-2 en muestras no respiratorias, como las heces, orina y secreciones oculares, incluso semen, pero no está claro su potencial contagiosidad. O sea, no está claro si a través de estas secreciones uno se podría contagiar. ¿Cuándo es el periodo de mayor contagiosidad? ¿Cuándo contagian más? 2 días antes y 1 día después del inicio de los síntomas. Y este periodo de contagiosidad va a ir disminuyendo hasta los 7 días, ¿no? Que son los periodos de mayor contagiosidad. También hemos visto que existe una detección prolongada de ARN viral, es decir, las pruebas moleculares salían positivas y el paciente estaba asintomático, ¿no? Entonces, la detección prolongada de material genético de SARS-CoV-2 no significa que el paciente esté haciendo una enfermedad prolongada. El riesgo de transmisión depende del tipo de exposición. Obviamente, si nosotros estamos en un hospital donde hay pacientes hospitalizados, no tenemos un control epidemiológico y hay un brote de virus, y de estos puede ser coronavirus, pues wow, nuestra exposición a estos pacientes va a hacer que nosotros nos contagiemos más rápido. Siempre se hablaba de que había una transmisión asintomática o presintomática, ¿no? ¿Existe una transmisión asintomática? Sí, pero la mayoría de estos asintomáticos estaban en la etapa presintomática, de que después hicieron síntomas, ¿no? Contaminación ambiental. Nosotros veíamos que teníamos que sacarnos los zapatos, usar equipos, dejándolos en la puerta de la casa y todo eso. Actualmente, la contaminación a través de superficies se asume que solamente podríamos contagiarnos en los hospitales donde existen cargas virales muy altas, y estas pueden estar en las superficies de las camas o de los ambientes donde están hospitalizados. Tocando estas superficies podríamos contagiarnos. Actualmente es lo único que uno se puede contagiar a través de superficies, y el cual todavía hay un poco de dudas en relación a eso. En cuanto a este virus, vamos a ver que es un virus de tipo ARN, es un beta coronavirus que pertenece al mismo subgénero que el virus del síndrome respiratorio agudo severo, el SARS, ¿no? Tiene una similitud de secuencia más cercana a la de los coronavirus de los murciélagos,
Por eso se cree o todavía está en hipótesis que el murciélago podría ser la fuente principal de transmisión o mediante algún otro mecanismo haya llegado hacia los humanos. Este virus va a poseer 4 proteínas estructurales, la S, la N, la M y la E. De la más importante es la S, ¿ya? Que es la proteína Spike, que es la que vamos a comentar un poquito dentro de la fisiopatología. Entonces, esta proteína Spike, que se encuentra a nivel de la pared celular del SARS-CoV-2, se va a unir a las células de nuestro organismo, a nivel de los receptores, que son los AC2 o los EK2, ¿no? Se van a unir. Para entender un poquito de la fisiopatología del COVID-19, vamos a entender que el angiotensinógeno, que es secretado por el hígado, a través de la renina se va a convertir en angiotensina 1. La secreción de EK2 o enzima convertidor de angiotensina a nivel pulmonar, a nivel renal, va a convertir la angiotensina 1 en angiotensina 2. Y esta angiotensina 2 va a tener diferentes funciones a nivel de músculo liso, hipófisis posterior, a nivel de la corteza adrenal y a nivel del riñón. ¿Qué pasa con el coronavirus? Este coronavirus se va a unir a nivel de la enzima convertidora de angiotensina. Esta enzima convertidora de angiotensina, ya que son receptores, se van a encontrar más en lo que vendría a ser a nivel pulmonar, a nivel renal y a nivel de vasos, ¿no? Y estos receptores se encuentran más en la edad adulta. Por eso la enfermedad ha sido más severa en los adultos. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué ha habido tanto daño? ¿No? Esta angiotensina 1 normalmente se va a convertir a través de la enzima convertidora angiotensina 1, lo va a convertir en angiotensina 2. Y esta angiotensina 2, este proceso, es un proceso que se puede dar en algún momento de la fisiopatología de cualquier enfermedad o dentro de la evolución también del envejecimiento celular. ¿Qué pasa cuando esta angiotensina, qué va a producir a nivel de diferentes tejidos? Va a producir vasoconstricción, fibrosis y hipertrofia. Entonces, esta enzima convertidora de angiotensina va a convertir esta angiotensina 1 en angiotensina 1,9 y esta angiotensina 2 en angiotensina 1,7. Y estas van a producir vasodilatación, va a ser un agente antifibrótico y antihipertrófico. Es decir, va a proteger a estas células, a estos tejidos, de esta destrucción que puede generar la angiotensina 2. Entonces, el SARS-CoV-2, al unirse a la enzima convertidora de angiotensina, bloquea la acción de la EK2 y no va a haber esta conversión de angiotensina 1 en angiotensina 1,9 y de angiotensina 2 en angiotensina 1,7 y estos tejidos van a ir a la vasoconstricción, a la fibrosis, a la hipertrofia y a la muerte celular. Esto a nivel pulmonar, a nivel renal, es lo que ha generado los grandes problemas de neumonías virales, tromboembolismo pulmonar, necrosis y muerte que se ha dado en los adultos. Este SARS-CoV-2 se une a la enzima convertidora de angiotensina y a través de esta metaloproteasa va a tener un proceso de escisión, es decir, se va a romper y se va a entrar a nivel del neumocito. En este caso, como ejemplo, tenemos al neumocito y lo va a destruir. Esa es dentro de los mecanismos.
destruye el neumocito a través del ingreso y también va a generar lesión a nivel de diferentes tejidos, bloqueando a la enzima convertidora de angiotensina. En la edad pediátrica, el espectro clínico ha variado desde pacientes asintomáticos hasta potencialmente mortales, ¿no? Ha habido presentaciones clínicas que han puesto en riesgo la vida de los pacientes, incluso la muerte. Pero, felizmente, en la edad pediátrica, la mayoría de los niños han tenido infecciones asintomáticas, casi el 66%. Luego, el 27% tuvo síntomas leves. El 5% tuvo síntomas moderados, como neumonía, gastroenteritis, deshidratación, y solo un 2% llegó a tener manifestaciones graves que tuvieron ingreso a unidades de cuidados intensivos o llegaron a ventilación mecánica. Entonces, en la edad pediátrica, ¿por qué no es tan severo como en la edad adulta? Que es lo que hemos visto durante esta pandemia. Uno, porque a nivel, en los niños no existe una respuesta, la respuesta inmune ha sido menos intensa, ¿ya? Ha sido menos intensa porque el sistema inmunitario todavía está en proceso de maduración. Una interferencia viral, ¿qué quiere decir? Que los niños ya han estado en contacto con estos coronavirus, no con el SARS-CoV-2, sino con los otros coronavirus y tenían como una memoria inmunológica o han estado ya en contacto con estos virus y no han tenido una respuesta inmune tan exagerada como la han tenido los adultos. Y lo que habíamos comentado que las diferencias del receptor ECA2, los niños no tienen muchos receptores de ECA2 en comparación con los adultos. ¿Cuáles fueron los factores de riesgo asociado en los niños para enfermedad grave? Se buscó condiciones genéticas, neurológicas, metabólicas, genéticas como alguna malformación genética, alguna una trisomía, etcétera, neurológicas, los niños con parálisis cerebral, con problemas de hipotonía, ¿no? Condiciones metabólicas, pacientes con cardiopatías congénitas. De estos factores de riesgo, los que más han involucrado enfermedad severa son los que están en negrita, que son obesidad, asma u otras enfermedades pulmonares crónicas, la prematuridad y el no vacunado, ¿no? Posteriormente se habló de los factores del virus, ¿ya? Y se habló sobre todo de las variantes, ¿no? Por ejemplo, ahí nos habla que la ventilación mecánica fueron más bajas, o sea, con la variante Omicron, cuando les comentaba al inicio, que la variante Omicron fue la que mayor afectó a toda la edad pediátrica, pero fue la que produjo síntomas más leves. En cambio, la variante Delta no afectó mucho a la edad pediátrica, pero a los pocos que afectaron tuvo mayor implicancia en ingresos a unidades de cuidados intensivos. Se sabe que mientras más factores de riesgo asociado, hay mayor posibilidad de enfermedad grave. Dentro de las manifestaciones clínicas, los niños y niñas se afectaron por igual, no hubo predominio por sexo, y los síntomas variaron según la presentación de variantes, ¿no? Como les decía, ha sido dependiente de las variantes. En la primera etapa de la pandemia hubo fiebre, más tos o dificultad para respirar, solamente fiebre o solamente tos, según los porcentajes que estamos viendo, dolor de garganta, ¿no? Que cambió, por ejemplo, con la variante Omicron, en la cual el dolor de garganta fue más frecuente que, por ejemplo, dificultad respiratoria. La pérdida de olfato o del gusto fue más en los niños entre escolares y adolescentes que en los niños pequeños. Como dice ahí, la presentación clínica en los niños es variable y se superpone con otros síndromes clínicos. Pueden haber presentaciones desde resfríos, tos, rinorrea, fiebre, casos de neumonías virales,
bronquiolitis, laringotraqueitis y gastroenteritis. Y ha variado según la presentación de las variantes. ¿Hubo algunas otras manifestaciones además de las respiratorias? Sí. Se han informado anomalías cardiovasculares como miocarditis, como presentación más frecuente, también vasculitis a nivel de las arterias coronarias, síntomas gastrointestinales que han podido aparecer incluso sin síntomas respiratorios. Las manifestaciones neurológicas fueron frecuentes, sobre todo en los niños hospitalizados, irritabilidad, cefalea, habló de encefalitis, ¿ya? E incluso algunos síndromes de desmielinización, que fueron escasos, pero también se han reportado. Los hallazgos cutáneos tuvieron poca frecuencia y de los más frecuentes se vieron erupciones maculopapulares, urticariales y vesiculares a nivel de los pies, que se llamaron dedos de COVID, así se llamaron durante la enfermedad. Después de todo este tiempo, actualmente ya esta enfermedad ya es una endemia, ya está dentro de nosotros, ya es parte de nuestra vida diaria y actualmente pues en algunas regiones no existen todavía protocolos como para definir cuándo se considera una enfermedad grave por COVID, ¿no? Actualmente el COVID puede producir desde resfríos hasta neumonías. Esta clasificación que la pongo acá es un consenso que la CDC ha hecho sobre la enfermedad en niños en la edad pediátrica y ha considerado clasificar como enfermedad por SARS-CoV-2 grave a todos aquellos pacientes que tienen una prueba molecular positiva para SARS-CoV-2 y además tiene al menos uno de los siguientes compromisos. Respiratorio, es decir, el niño recibe oxígeno suplementario o mayor soporte respiratorio, tiene broncoespasmo grave o tiene infección de las vías respiratorias inferiores o tiene derrame pleural. A nivel cardiovascular, que tenga arritmia, edema pulmonar debido a insuficiencia cardíaca, aneurismas de la arteria coronaria o uso de vasopresores. A nivel renal, insuficiencia renal aguda o necesidad de diálisis. A nivel neurológico, accidente cerebrovascular, hemorragia intracraneal aguda, convulsiones, encefalitis. A nivel gastrointestinal, apendicitis, pancreatitis o hepatitis. A nivel hematológico, neutropenia severa, anemia grave, trombosis venosa profunda o embolia pulmonar. Entonces, es así como la CDC clasifica enfermedad grave en la edad pediátrica. Un poquito para comentarles de las variantes Delta y Omicron. La variante Delta es la variante, para que en historia ustedes hagan un poco de memoria, es la siguiente variante que apareció después del primer brote de SARS-CoV-2, ¿no? Empezó la enfermedad por SARS-CoV-2 y la primera variante en aparecer fue la Delta. Y la Delta fue la más agresiva con la edad adulta. En la edad pediátrica también, porque llegó a insuficiencia respiratoria con ventilación mecánica. Luego, la otra variante predominante en la edad pediátrica fue la Omicron, con la cual casi todos los niños terminaron de contagiarse, pero fue una enfermedad leve. En menores pequeños, en menores de 12 meses, se asoció a los pacientes pudieron llegar por dificultad para alimentarse, fiebre sin origen aparente, pueden haber llegado por intususcepción, bronquiolitis o apnea. ¿Se habla de reinfección? Sí, hay riesgo de reinfección, sobre todo con la variante Omicron y los sublinajes de este. En el laboratorio, los hallazgos del laboratorio en niños fueron muy variados. El hemograma en la mayoría fue normal,
Solo un 17% tuvo algo de leucopenia, un 13% tiene algún grado de neutropenia, un tercio de los casos tuvo PCR o procalcitonina elevadas, las transaminasas estuvieron elevadas en el 12% de los casos y lactato deshidrogenasa aumentadas asociadas a injuria renal, pero en casos raros. Lo que sí se supo es que cuando los marcadores de fase aguda como PCR, procalcitonina, ferritina, interleucina A y dímero D estuvieron aumentados, fueron un marcador de severidad, fue un pronóstico de severidad. Entonces, cuando estos valores estuvieron elevados, estos niños en el tiempo tuvieron mayor posibilidad de hacer enfermedad severa. Actualmente, para hacer pruebas de diagnóstico, no hay también un protocolo, ¿ya? Este es un protocolo también de la CDC, donde nos dicen a quiénes deberíamos hacer pruebas de diagnóstico. A pacientes que tengan síntomas compatibles con COVID-19, independientemente del estado de vacunación o gravedad de los síntomas. Que tengan manifestaciones de síndrome inflamatorio multisistémico en pediatría, que lo vamos a comentar en un rato, exposición a personas con COVID-19 confirmado por laboratorio en los 14 días anteriores, que vayan a recibir procedimientos programados según la incidencia en la comunidad. O sea, no es que a todos, por ejemplo, un niño va a entrar a una cirugía electiva y para entrar a cirugía hay que pedirle COVID. No, eso va a depender de la incidencia o de los brotes que esté habiendo en ese momento en esa comunidad. En los individuos asintomáticos, solo en determinadas circunstancias y sobre todo para fines de salud pública o control de infecciones. ¿Qué pruebas diagnósticas hemos tenido o tenemos actualmente? Ya tenemos la prueba de detección de PCR, que es la prueba molecular, ¿ya? Nos habla de detección de la infección actual, tiene una alta sensibilidad y especificidad. El rendimiento clínico depende del tipo y la calidad de la muestra y de la duración de la enfermedad en el momento de la prueba. ¿Cómo es el rendimiento según la muestra? En pediatría, ustedes saben que las pruebas moleculares son a través de hisopado y a veces los niños no colaboran para el hisopado. A veces el hisopado no se hace en el lugar adecuado y son malas muestras. También del tiempo de la enfermedad, ¿no? Si es muy corto desde el inicio de los síntomas, pues probablemente nos van a salir falsos negativos. Las pruebas serológicas, que son las detecciones de anticuerpo, ¿se acuerdan de la IgM y de la IgG que se utilizaron al inicio? En estas pruebas la sensibilidad y especificidad son muy variables, en sí son bajas para poder diagnosticar. Van a aumentar cuando la enfermedad se prolonga. Por eso los anticuerpos detectables suelen tardar varios días o semanas en desarrollarse. Por lo general, la IgG se desarrolla 14 días después de la aparición de los síntomas. Y la IgM generalmente al final de la primera semana, entre 7 a 10 días, recién va a haber un pico de IgM. Otra prueba son las pruebas de antígeno, ¿no? Las pruebas antigénicas. Entonces, esta también nos habla de diagnóstico de infección actual, ¿no? Acá nos va a hablar de IgM, de infección actual, y de IgG, de infección pasada. Estas son muestras a nivel de hisopado, de tracto respiratorio, ¿ya? Esta es muestras de sangre y también son hisopados nasofaríngeos. Acá la sensibilidad también va a mejorar cuando pasan los días, ¿no? Entre los 5 a 7 días posterior al inicio de los síntomas va a mejorar la sensibilidad. Y también hay que ver la calidad de la muestra. En cuanto a imágenes, los hallazgos de imágenes han sido variables y pueden estar presentes incluso antes del inicio de los síntomas.
pero las imágenes de tórax no han sido necesarias de forma rutinaria para el diagnóstico de COVID en la edad pediátrica, ya no tenían un patrón específico, podían parecer a cualquier tipo de neumonía viral. Se debía, se solicitaron cuando habían hallazgos clínicos que sugieran compromiso de las vías respiratorias o posibles complicaciones o empeoramiento del estado respiratorio. Como les dije, estas radiografías no se utilizaron de forma rutinaria, tampoco daban un patrón radiológico específico en las neumonías por COVID-19. De las variantes que tuvieron mayor importancia, Omicron, ¿no? Del linaje B1.1.529, se asoció con un aumento en las infecciones regionales y se identificó rápidamente en muchos países. Esta variante contiene más de 30 mutaciones en la proteína Spike y se ha asociado con una mayor transmisibilidad y una menor susceptibilidad a los anticuerpos. Es decir, las vacunas no controlaban muy bien a estas variantes. No había una buena respuesta. Evade la inmunidad humoral inducida por la infección y la vacuna en mayor medida que las variantes anteriores. Datos de observación sugieren que el riesgo de la enfermedad grave con la infección es menor que con las otras variantes, como por ejemplo Delta. Delta es la variante más prevalente hasta antes del Omicron, ¿ya? Es altamente transmisible. Los niveles de ARN viral han sido muy altos en el momento del diagnóstico y permanecían altos por mucho tiempo. Se asoció con un mayor riesgo de enfermedad grave y hospitalización, y estudios sugieren que la efectividad de la vacuna disminuye la infección sintomática, pero existe alta protección para enfermedad grave. Es decir, las vacunas nos protegían contra enfermedad grave de la variante Delta. ¿A quiénes debemos tratar actualmente en COVID? Debemos tratar a todos los niños que tengan diagnóstico de COVID documentado o sospechoso y síntomas leves, deben ir a casa, deben ser tratados en casa. Para iniciar tratamiento vamos a primero ver frente a qué enfermedad podemos estar, si estamos contra una enfermedad leve o moderada, si estamos contra una enfermedad grave o una enfermedad crítica. Si la enfermedad es leve o moderada, es decir, no tiene requerimiento de oxígeno, podemos hacer manejo ambulatorio. ¿A quién vamos a considerar enfermedad grave? Aquel paciente que ha tenido un nuevo requerimiento de oxígeno suplementario. Es decir, estaba en casa y empezó a desaturar. O estaba en cánula y ahora necesita aumentar a alto flujo o a bolsa de reservorio. ¿Y a quién decimos que tiene enfermedad crítica? Aquel que tiene necesidad de nuevo requerimiento o de ventilación mecánica no invasiva o invasiva, o que tenga sepsis o que tenga falla multiorgánica o empeoramiento rápido de la evolución clínica. Entonces, en la casa, ¿cómo debemos manejar? Se debe manejar para la fiebre y el dolor, paracetamol. ¿Se puede dar corticoides? No. No está indicado, solamente se utilizan como parte de ensayos clínicos en pacientes con enfermedad grave, ¿ya? Y se puede administrar a dosis bajas. Actualmente existen terapias antivirales. En nuestro país, hasta donde yo sé, no. Pero, por ejemplo, en Estados Unidos utilizan estos antivirales, ¿no? El nirmatrelvir, ritonavir, que es un antiviral que se utiliza por vía oral, la FDA ha aceptado su uso en pacientes con enfermedad leve a moderada, en niños que tengan más de 12 años o pesen más de 40 kilos, pero que tienen un alto riesgo de progresión a enfermedad grave, valorando el riesgo de progresión a enfermedad grave. El otro antiviral, que es el Remdesivir, que este sí es intravenoso,
que se puede utilizar en niños que pesan más de 1.5 kilos. Se puede utilizar en pacientes con enfermedad leve a moderada que también tienen riesgo de progresión a enfermedad. También se están utilizando anticuerpos monoclonales como el tocilizumab, ¿ya? Que es un anticuerpo monoclonal que se utiliza en enfermedad grave. Muy bien, vamos a pasar a la segunda parte, que es este síndrome que apareció con el COVID y que se manifestó en la edad pediátrica, que se denomina síndrome inflamatorio multisistémico asociado a COVID-19. Más o menos un mes después del inicio de la pandemia, se describe una relación del COVID-19 con este nuevo síndrome que estaba apareciendo. Estos primeros informes aparecieron en Reino Unido, en Italia, ¿ya? Y en Estados Unidos. En Bérgamo, Italia, se describió un aumento de 30 veces más de lo habitual de enfermedad de Kawasaki o una entidad que se parecía mucho a la enfermedad de Kawasaki. Riphagen y et al. Y colaboradores en mayo del 2020 reportan en Londres por primera vez una serie de 8 niños con una clínica parecida a enfermedad de Kawasaki que la asociaron a COVID-19. Esta nueva entidad tuvo tiene una incidencia de más o menos de 0.11 casos por cada millón de personas. La disminución actualmente de la incidencia, cada vez vemos menos, puede deberse a la exposición generalizada ya con las oleadas, como Omicron, ya, y con el aumento de la vacunación. Estas primeras descripciones se asemejaban esta nueva entidad a una enfermedad de Kawasaki, a un síndrome de shock tóxico, a una linfohistiocytosis hemofagocítica secundaria o a un síndrome de activación macrofágica. Este síndrome ya se vio una clara asociación con COVID-19. En estos pacientes que empezaron a tener este síndrome, no se evidenciaba replicación viral, pero sí presencia de anticuerpos de tipo IgG. Este síndrome es un síndrome postinfeccioso. ¿Qué quiere decir? El paciente tiene la infección y entre 2 a 6 semanas posterior a la infección va a tener esta disregulación inmunológica y la presentación de esta entidad. Se vio que, por ejemplo, en la semana 12 de abril hubo un aumento de los casos de COVID-19 y entre más o menos 4 a 6 semanas hubo un aumento de los casos de síndrome inflamatorio multisistémico. ¿Existe alguna asociación genética? Aparentemente sí. Y existen diferentes tipos de presentación, como los vamos a ir describiendo actualmente. En cuanto a su fisiopatología, aún en discusión, se propone varias teorías. Se sabe que existe una respuesta inflamatoria disregulada, es decir, el cuerpo responde de una manera exagerada frente a esta infección, ¿ya? Frente a esta infección viral. Va a haber una activación de los linfocitos T, CD8. Estos van a activar o van a activar a los anticuerpos de tipo IgG y esto va a generar una nueva activación de monocitos y esto va a desencadenar una gran respuesta inflamatoria. También se habla de que existe una pobre respuesta inmunológica neutralizante temprana. ¿Qué quiere decir? Nosotros, cuando tenemos una infección viral, la mayoría de las infecciones virales van a estar
van a tener una respuesta inmunológica a través del factor de necrosis tumoral y las interleucinas. Y esta es una respuesta temprana, generalmente entre la primera y segunda semana del proceso infeccioso. ¿Ya? En estos casos se ha visto que esta respuesta se ha dado tardía y esta tardía ha sido exagerada. Ha habido una predisposición genética, sí, se han asociado más a la raza afroamericana y a la raza latina, y también se ha visto que esta reacción inmunológica parece que pudiera ser parece que fuese una respuesta a un superantígeno, como en el shock tóxico. Entonces, estas primeras presentaciones se parecían a una enfermedad de Kawasaki, ¿ya? ¿Cuáles eran las diferencias? Ustedes saben que la enfermedad de Kawasaki típicamente se da en lactantes, en niños más pequeños, menores de 5 años. En cambio, este síndrome inflamatorio multisistémico se daba en niños más grandes. Síntomas gastrointestinales en la enfermedad de Kawasaki no se reporta o es muy raro. En cambio, acá sí, empezaron a reportar mucho dolor abdominal y deposiciones ricas. Disfunción cardíaca, o sea, falla de bomba. En la enfermedad de Kawasaki no se reporta mucho. Acá era una característica. Los marcadores cardíacos, como ProBNP, acá generalmente estaban negativos o raramente positivos. Acá era una presentación habitual. El shock de tipo cardiogénico, sobre todo, no se reporta mucho en la enfermedad de Kawasaki, acá sí. Y en cuanto a problemas de marcadores de fase aguda, pues llamaba la atención que, por ejemplo, estos pacientes tenían coagulopatía, tenían dímero de elevado, ferritina elevado y valores de proteína C reactiva muy elevadas. Entonces empezaron a decir, esta es otra entidad diferente a la enfermedad de Kawasaki. Dentro de las manifestaciones clínicas, fiebre, que duraba de 4 a 6 días en el 100% de los casos, síntomas gastrointestinales, como les decía, dolor abdominal, diarreas, rash, cualquier exantema maculopapular, conjuntivitis en el 30-81% de los casos, lesiones mucocutáneas, ¿no? Eritema de labios, edema, lengua en fresa, que es típico de la enfermedad de Kawasaki, acá en el 27-76% de los casos. Y acá se empezaron a presentar otros síntomas como neurocognitivos, síntomas respiratorios, dolor de garganta, mialgia, pies y manos sudorosas, incluso linfoadenopatías. Lo que también se dieron cuenta es que mientras los niños presentaban síndrome inflamatorio y eran más pequeños, se parecían más a una enfermedad de Kawasaki. Y cuando la presentación era en niños más grandes, se asociaban más a falla de bomba, a miocarditis, ¿no? Recuerden que en la enfermedad de Kawasaki lo que predomina son los aneurismas de las coronarias, pero en esta edad lo que predominaba era miocarditis o falla de bomba. Los síntomas gastrointestinales se presentaban más en los niños más grandes, en los niños pequeños no tanto, y se parecían estos niños más pequeños a una enfermedad de Kawasaki. Actualmente, ¿cómo yo puedo definir un síndrome inflamatorio multisistémico? Actualmente existen criterios, ¿ya? Existen los criterios de la Organización Mundial de la Salud y también existen los criterios de la CDC. Yo les voy a poner de la Organización Mundial de la Salud porque creo que es más fácil de evaluar y de entender. Debe cumplir con los 6 criterios. Primero, una edad entre 0 a 19 años, fiebre durante más de 3 días, Kawasaki es 5, acá es 3 días. Signos clínicos de afectación multisistémica, al menos 2 de los siguientes. Exantema, conjuntivitis bilateral no purulenta, es decir, vamos a tener eritema de las escleras, pero no va a haber secreciones,
o signos de inflamación mucocutánea, ¿no? El eritema de los labios, edema, lengua en fresa, manos y pies eritematosos o edematosos. Puede presentar hipotensión o shock. Disfunción cardíaca, como pericarditis, que es lo más frecuente, valvulitis o anomalías de las coronarias, ¿ya? Incluidos hallazgos ecocardiográficos o troponina o proBNP elevados. Evidencia de coagulopatía, TP y TTPA prolongados, dímero D elevado. Síntomas gastrointestinales agudos, como diarrea, vómitos o dolor abdominal. El cuarto criterio, marcadores inflamatorios elevados. BCG, PCR, ferritina o procalcitonina elevados. Tenemos que descartar otra causa microbiana que pueda generar esta inflamación, como una sepsis bacteriana y los síndromes de shock tóxico, estafilocócico o estreptocócico. Evidencia de infección por SARS-CoV-2, como una prueba molecular positiva, serología positiva, ¿no? IgM, IgG positiva, prueba de antígeno positiva o que el paciente haya tenido contacto con una persona con COVID-19 entre estos 2 a 4 semanas previas a la presentación del síndrome inflamatorio multisistémico. Dentro de los exámenes de laboratorio, lo que más llamaba la atención son los marcadores de fase aguda aumentados. ¿Ya? Aumentados. Esta enfermedad o esta entidad, lo que más preocupaba era la afectación cardiovascular. Y esta afectación es común y de las características claves para definir enfermedad grave. Entonces, si yo sospechaba de un paciente con síndrome inflamatorio, debe tener una evaluación cardiológica, debe tener un ecocardiograma. Dentro de lo más frecuente es la miocarditis, es la manifestación cardíaca más común y principal causa de ingreso a unidad de cuidados intensivos. También se vio que los marcadores como troponina, proBNP se elevaron hasta el 77% de los casos. Otros hallazgos como pericarditis en el 20% y también aneurismas de las arterias coronarias en el 25%. Todo paciente con síndrome inflamatorio multisistémico debe de realizarse un ecocardiograma. El tratamiento, ¿no? Si nosotros tenemos un paciente hospitalizado por síndrome inflamatorio multisistémico, todos se hospitalizan, yo voy a ver si el paciente está en shock o tiene una enfermedad severa. Si es que yo considero eso, voy a utilizar mi primera línea de tratamiento, que es inmunoglobulina humana a 2 gramos por kilo, y voy a asociar a metilprednisolona 1 a 2 miligramos por kilo por día. Administro mi inmunoglobulina y reevalúo. A las 24 horas, si el paciente sigue con fiebre, sigue con las manifestaciones sistémicas, yo digo, este paciente ha hecho una enfermedad refractaria. Entonces voy a volver a utilizar metilprednisolona, pero a dosis de bolos, estoy haciendo bolos de pulsos, perdón, de metilprednisolona, y voy a utilizar dosis altas de anakinra. Si mi paciente no está en shock o no tiene una enfermedad severa, voy a utilizar como primera línea de tratamiento inmunoglobulina humana igual a 2 gramos por kilo. Si es refractario a tratamiento, voy a utilizar metilprednisolona a 1 a 2 miligramos por kilo por día o dosis alta de anakinra. Y eso sería todo. ¿Alguna duda, pregunta? No, doctor, está claro. Doctor, una consulta. Te escucho. Si hay tanta similitud en estos cuadros Kawasaki y
enfermedad inflamatoria multisistémica asociada al COVID. ¿Qué manifestación o qué me haría diferenciar de los dos? ¿Algo en especial? El Kawasaki generalmente se van a dar en niños pequeños. El Kawasaki no va a tener manifestaciones gastrointestinales. Los marcadores de fase aguda no van a estar tan elevados. Y te va a cumplir los criterios, ¿no? En cambio, en enfermedad, en síndrome inflamatorio, a veces cumplen criterios de Kawasaki. Pero a nosotros lo que nos ayuda actualmente es la edad, los síntomas gastrointestinales y los marcadores de fase aguda tan elevados. El ecocardiograma, generalmente en la enfermedad de Kawasaki, lo que te va a dar es aneurisma de las coronarias. En cambio, en el síndrome inflamatorio, te va a dar miocarditis. ¿Qué más? Ah, bueno, y la presencia de infección actual o pasada por COVID-19. Esto también es ahorita un poco controversial en el sentido que ya todos hemos estado expuestos a COVID. Si tú le pides a un niño una prueba serológica de IgG, pues probablemente va a salir positiva porque ya tuvo COVID, ¿no? Entonces, ahí ese criterio me imagino que lo van a reevaluar los expertos y verán cómo, cómo definir mejor esa exposición a COVID-19, ¿no? Sigue habiendo, bueno, sí sigue habiendo, ¿no? No sé, los chicos que han estado acá en María Auxiliadora, creo que han visto uno o dos, sigue habiendo, siempre hay que pensar en síndrome inflamatorio multisistémico. Van a pensar en un paciente que parezca Kawasaki y es grande. En ese hay que pensar. Doctor, pero siempre este cuadro de enfermedad inflamatoria multisistémica va a estar asociado al COVID, a ningún otro virus como en el caso del Kawasaki. No, hasta actualmente las publicaciones, síndrome inflamatorio multisistémico está asociado a COVID. Es una entidad que se ha descubierto en el COVID. No existe síndrome inflamatorio por otra cosa. Al final el tratamiento se parece mucho, ¿no? En el Kawasaki, su tratamiento es igual inmunoglobulina a la misma dosis, ¿no? Solamente que en la enfermedad de Kawasaki tú administras aspirina y acá no. ¿Alguna otra duda más, chicos? Doctor, en caso del eritema multiforme que presenta el Kawasaki, de cierta forma en este cuadro de inflamación también se evidencia, porque no vi en el cuadro que nos presentó. No, sí hay lesiones. Hay lesiones mucocutáneas, ¿ya? O sea, no tienen un patrón definido, no son máculas, pápulas o vesículas, ¿no? La presencia puede haber un rash, ¿no? Como parte del criterio diagnóstico, ¿no? Igual que en Kawasaki. Igual en Kawasaki no hay un patrón claro del exantema, ¿no? Solamente el criterio es que tenga exantema. Ok, doctor, gracias. Y como te decía, la presentación de la enfermedad de Kawasaki en los niños pequeños, mira, las manifestaciones dermatológicas o mucocutáneas han sido mayores, ¿no? Han sido mayores. En cambio, cuando va pasando la edad, va disminuyendo esta presentación. Esta presentación se parece más a Kawasaki en los niños pequeños y en las más grandes se va a parecer a una enfermedad asociada a miocarditis. Muy bien, chicos. ¿Alguna otra duda, pregunta?
No, Si no hay doctor. más, si no hay más preguntas, agradezco a todos Gracias, doctor. estar presente y igual cualquier duda, pregunta, ahí estamos para responderlas. Gracias.